Hoy vamos a conocer un autor muy famoso, que si no conocéis seguramente por nombre sí que vais a conocer alguna de sus obras, que se llama Gustav Klimt. Gustav Klimt es este señor que tenemos aquí, que siempre iba vestido con túnicas. Había veces que le gustaba llevar algún traje, pero la mayor parte del tiempo él decía que iba muy cómodo llevando las túnicas. Y como veis le gustaban también mucho los gatitos. Su cuadro más famoso, este, El beso. Vamos a hablar un poco de su vida y de cosas que hacía para que podáis entenderlo y disfrutarlo. Gustav Klimt nació en esta casa en 1862 y era el mediano de 7 hermanos. Como pintaba muy bien, a los 14 años le dieron una plaza para poder estudiar pintura y artes en la Escuela de Artes y Oficios de Viena, cuando solo tenía 14 años. Y con 17 años era capaz de hacer estos dibujos. Realmente dibujaba muy bien. Por eso, enseguida le empezaron a hacer encargos. Encargos es que te piden hacer algún dibujo en algún sitio. Y uno de los encargos más importantes fue el de realizar estas pinturas que están en los arcos del Museo de Historia de Arte de Viena. Aquí tenía que representar pues la cultura egipcia, tenía que representar la cultura griega, o el Renacimiento italiano, y lo hizo tan bien que le pidieron un montón de encargos nuevos y realizó uno de estos. Realizó estos 3 cuadros para la Universidad de Viena. Le llamaron y le dijeron: Gustav, necesitamos que nos hagas unos cuadros. Y Klimt dijo: sí, por supuesto. A ver, ¿qué tenemos que representar? Y dijo: la filosofía, la medicina y la jurisprudencia, que es como si fuese el derecho o los abogados. Realmente era un trabajo muy potente el que tenía que hacer y estuvo durante mucho tiempo haciéndolo. Presentó muchos bocetos, que como ya sabréis son los dibujos de prueba que se hacían para que los cuadros quedasen bien, y los fue enseñando a las personas que se lo habían pedido y no le gustó. Al final, Gustav Klimt estaba cambiando un poco su forma de pintar, estaba empezando a hacerse más moderno, y en aquella época lo que él llamaba el arte viejo no estaba de acuerdo con las cosas que hacía. Tardó 13 años en hacer estos cuadros. Tened en cuenta que son muy grandes, tienen 4 metros de alto por 2 y casi 3 metros de ancho. Entonces, cuando acabó los últimos cuadros, que es el de la derecha, en 1907, 13 años después, dijo: oye, que ya he acabado los cuadros. Y la universidad le dijo: es que ya no lo vamos a poner, creemos que es mejor que los lleves a otro sitio, los pondremos en otro sitio. Si quieres, mañana vamos a recoger los cuadros y los ponemos en otro sitio. Gustav Klimt dijo que eso nada, que él no quería hacer eso, pero aún así, a la mañana siguiente, los transportistas de la universidad aparecieron en el taller de Klimt y le dijeron: nos venimos a llevar los cuadros. Y Klimt les recibió con una escopeta. Dijo: aquí no os lleváis nada. Entonces los transportistas cerraron la puerta y Klimt se quedó con los cuadros, devolvió el dinero y luego a lo largo del tiempo los fue vendiendo. Cuando ya había muerto Klimt, esta historia es muy interesante porque cuando ya había muerto Klimt, estos cuadros se vendieron a distintas personas y llegó la Segunda Guerra Mundial, casi 15 años después que se hubiera muerto Klimt. La Segunda Guerra Mundial, y Hitler lo que hizo fue coger todos esos cuadros, estos se los fue robando a sus dueños y se los fue llevando a un castillo en Austria. ¿Qué pasó? Que cuando vio que perdía, en vez de dejar los cuadros y dejar el castillo, lo que hizo fue quemar entero el castillo y todos estos cuadros se perdieron, junto con otros muchos más. Por eso os hemos enseñado las fotos, o sea, las imágenes en blanco y negro, porque estos cuadros ya no existen. En 1945 se quemaron, los quemaron. Pero por suerte, como Klimt había hecho muchos bocetos, como os hemos dicho son los dibujos de prueba, podemos saber qué partes tenían un color o qué partes tenían otro. Y también, a pesar de que nunca les habían sacado fotos a color,
podemos saber por escritos de la gente cómo podían haber sido estos cuadros, o si el fondo del cuadro de filosofía era verde o era amarillo. Y gracias a saber también cómo pintaba Klimt, la inteligencia artificial ha conseguido pensar que lo más probable es que los cuadros tuviesen estos colores. Nunca lo sabremos, pero nos hacemos una idea y podemos confiar en que más o menos serían así. Durante todo este tiempo en el que Klimt estuvo pintando estos cuadros, su arte fue haciéndose cada vez más moderno. Y en 1897, mientras estaba pintando estos cuadros, fundó un movimiento artístico nuevo, digamos. Era la Secesión Vienesa. La Secesión Vienesa empezó en 1897 y duró hasta 1905. Era un movimiento artístico que lo que querían hacer era exponer obras de artistas jóvenes no convencionales, traer a Viena las obras de los mejores artistas extranjeros y divulgar nuevas tendencias mediante la revista Ver Sacrum. La revista era esta. ¿Sabéis lo que significa Ver Sacrum? Ver Sacrum significa primavera sagrada. ¿Y eso qué significa? Pues era una tradición antigua en la cual cuando llegaba la primavera, en las ciudades se expulsaba a los jóvenes para que montasen ellos su propia ciudad o su propia tribu. Entonces lo que hicieron la Secesión Vienesa y los pintores amigos de Klimt era como que ellos se fueron del arte viejo para montar el arte nuevo. Uno de los cuadros más representativos o más importantes que realizó Klimt en esta época fue el cuadro de Palas Atenea. Aquí vemos a la diosa Atenea, que es la representación de esta secesión, que nos mira con unos ojos muy desafiantes, con su yelmo, con su lanza, con el medallón que tiene de Medusa, que es la diosa. Bueno, la Medusa es que si les miras a los ojos, petrifica a los enemigos. Luego tenemos el retrato de Emile Floch. Emile Floch era como la novia de Klimt. Si vemos aquí, se basa mucho en los cuadros japoneses que empezaron a llegar a Europa en ese momento. En aquella época no se conocía casi nada de la cultura japonesa, y es a través de estas imágenes, de estas láminas, que empiezan a conocer la cultura japonesa. Si os fijáis, la representación o como han pintado a Emile Floch, se parece mucho a las representaciones de estas Bijinga. Aquí vemos a Emile Floch con Gustav Klimt. Emile Floch era una excelente modista, una gran costurera, y vendía túnicas. Klimt estaba encantado con esas túnicas. De hecho, os digo que casi siempre le gustaba llevar esas túnicas. ¿Qué hacían? Consiguieron formar equipo, y Klimt lo que hacía era diseñar los dibujos, las estampaciones, y Emile lo que hacía era las cosía, las confeccionaba y las vendía. Y fue una mujer súper importante en aquella época, porque todo aquel que quisiera ser alguien importante en Austria, lo que tenía que hacer era llevar este tipo de túnicas. Hay un momento muy importante, que es cuando Klimt, en 1903, decide irse de vacaciones a Florencia, más que a Florencia, a un pueblito pequeño que se llama Rávena, y en el cual vio estos mosaicos. Estos mosaicos son de hace muchos años, pero le encantaron porque recordaron varias cosas. Por ejemplo, Klimt había trabajado mucho el dorado, las pinturas doradas y el pan de oro, que es un papel que hemos visto en clase. Trabajaba mucho con el pan de oro, porque además su padre era grabador de oro. Y cuando él estuvo estudiando en la Escuela de Artes y Oficios, también estuvo practicando tanto los mosaicos como la pintura dorada. Nos vamos a fijar en esta imagen de Teodora, la emperatriz, que se ve como no se entiende, no se diferencia especialmente el fondo de la figura. Digamos que no hay profundidad.
Pues es gracias a esto, cuando él vuelve de visitar estos mosaicos, vuelve y dice, tengo que empezar a pintar de una forma distinta. Y empieza lo que llamamos la época dorada. Es la época más importante de Klimt, en la cual tiene cuadros súper importantes. Por ejemplo, tenemos este cuadro que es el de Judith. Según cuenta la historia, Judith era una viuda que era muy bella y había un guerrero que era asirio, que se llamaba Holofernes, un general del ejército, que se había enamorado locamente de ella. Pero Judith no quería irse con él, hasta que una noche dijo, bueno, me voy contigo. Se metieron en la habitación y lo que hizo Judith fue emborracharle a Holofernes, porque a la mañana siguiente Holofernes tenía pensado atacar una ciudad y destruir la ciudad igual que había destruido la ciudad de Judith. Entonces Judith lo que hizo fue emborracharle y cuando ya estaba totalmente inconsciente le cortó la cabeza y salió huyendo. Esta historia es una de las muchas historias que pueden haber ocurrido o no pueden haber ocurrido, pero nos ayuda a entender cómo Klimt se fijaba mucho en las escrituras, en las cosas clásicas, en la mitología, como hemos visto de Atenea, en la mitología clásica, mitología romana y representaciones antiguas. Es decir, él era un pintor moderno, pero le seguía gustando hacer interpretaciones de cosas que se habían hecho antiguamente, utilizar temas antiguos y hacerlos de una forma nueva. Aquí, por ejemplo, vemos lo que se llama friso de Beethoven. Friso es como una pintura mural, como pintar en un muro, y este friso tiene 34 metros de largo. Es enorme y cuenta la historia de la novena sinfonía de Beethoven. Aquí, como veis, no se aprecia nada bien cuánto usaba el dorado y cómo usaba el dorado. Se dice que los cuadros de Klimt, cuando los ves en vivo, son realmente espectaculares y que cuando los vemos en el ordenador o en un libro no tienen mucho que ver porque todo ese brillo o esa luz no se ve igual. Por ejemplo, en el mural de la medicina que hemos visto de los cuadros que se hicieron para la universidad, vemos cómo utiliza el pan de oro, que en clase lo hemos usado. Una cosa importante en Klimt es el simbolismo. ¿Pero qué es un símbolo? ¿Alguien lo sabe? Vamos a jugar. ¿Qué símbolo es este? Muy bien, el de la paz. ¿Qué símbolo es este? El infinito. Este seguro que lo habéis adivinado y si no, os lo decimos, son las reliquias de la muerte de Harry Potter. El símbolo de la mujer y del hombre. Cuando vemos esto sabemos que tenemos que parar. ¿Y este? Una farmacia. Este seguro que lo habéis dicho. ¿Y este? Prohibido, pasar, peligro, de muerte. Todos los emojis son símbolos porque nos quieren representar algo que no existe. Bueno, más bien que no existe, algo que no está escrito, algo sin escribirlo que todo el mundo lo puede entender. Si está contento o si está triste. Esto seguro que los habéis adivinado. Ahora vamos a pensar en otro símbolo, un poco más difícil. Este símbolo, ¿qué es? ¿Lo sabéis? Es una corona de laureles y simboliza la victoria. Es, por ejemplo, lo que se le daba en la antigua Grecia y se le colocaba a los ganadores de las Olimpiadas, como estas chicas que tenemos aquí. Estas son más modernas, pero se colocaba esa corona de laureles. ¿Y este? Este es más difícil. Este es el ojo de Horus y es un símbolo egipcio que se usa para simbolizar la protección. Tiene una historia en el cual nos hablan del dios Horus. Si queréis la podéis buscar. Aquí tenemos el retrato de Adele Bloch-Bauer, que este es una explosión dorada enorme. Hay un montón de oro repartido por todo el cuadro. Y vemos a ver cosas simbólicas, símbolos, por ejemplo. Si os fijáis bien, en el manto está lleno de ojos de Horus para proteger, y esos ojos de Horus normalmente están colocados
o en este cuadro, por ejemplo, están colocados dentro de unos triángulos que nos pueden llevar a pensar también en las pirámides egipcias. Pero tenemos otros muchos símbolos que seguro que podéis encontrar. Aquí, si os fijáis, esta señora tiene una gargantilla muy parecida a la que hemos visto de Judith. Dicen que era la misma persona, aunque no lo sabremos porque Klimt no lo contó. Y llegamos al beso. A ver si aquí encontramos los símbolos o algunos de los símbolos que hemos visto. Por ejemplo, la corona de laurel que lleva él como símbolo de victoria. Ella alrededor de la cabeza tiene flores, lo cual es un símbolo de pureza. Si os fijáis, toda la túnica de él está hecha de estos rectángulos que nos llevan a pensar en lo masculino, y la de ella nos lleva a pensar en lo femenino, con esos circulitos y más flores. No se sabe exactamente dónde es, quiénes son, pero podemos investigar, o sea, interpretar cosas. El hombre está besando a la mujer, no sabemos si a ella le gusta, si no le gusta, está como en un acantilado, si os fijáis en los pies. Pero al no saber ni quiénes son ni dónde están, lo hace una obra atemporal, es decir, que nos podemos sentir identificados con ella, nos puede gustar porque a lo mejor no representa a nadie que nos caiga bien o nos caiga mal, o que estén en un sitio que nos parezca bonito o feo, entonces hace que sea una interpretación bastante libre, en el sentido de que podemos pensar lo que queremos, nos podemos sentir reflejados en ese dibujo. Es un cuadro de 1,80 por 1,80, bastante grande, y es un cuadro que se compró inacabado. Cuando Klimt lo terminó en 1907, o mejor dicho, lo expuso en 1907, faltaba por acabar partes. Por ejemplo, la zona de la izquierda de abajo, donde están las flores, esa la presentó sin acabar. Y el manto de él no tenía tantos rectángulos, sino que tenía también alguna elipse. Entonces, a pesar de que estaba inacabada, él la expuso. Y el Palacio de Belvedere se la compró por 25.000 coronas. No sabemos cuánto es eso, pero para que os hagáis la idea, cuando el cuadro más caro que se había comprado el museo en aquella época era solo de 500 coronas, es decir, pagó 50 veces más por un cuadro que además estaba sin acabar, pero tuvieron mucho ojo porque es una de las obras más conocidas de la historia del arte. Otra historia muy interesante para que conozcáis es este cuadro, es el del friso de Stocklet. Esto es un tríptico de unos cuadros. Un friso significa como mural, que creo que lo hemos visto cuando hemos explicado lo de Beethoven. Y tiene 3 figuras. Esta figura, que si os fijáis y veis los símbolos, pues tenemos en su manto, ¿qué veis? Tenemos los ojos de Horus, tenemos representaciones triangulares como representando a una pirámide, eso es, fijándonos en ella, tiene brazaletes, tiene dorados, y fijaos que está como de perfil, aunque no de perfil del todo, y la posición de las manos. ¿No recuerda a este tipo de interpretaciones? Fijaos en las manos. ¿Veis? La familia Stocklet, que es los que le encargaron a Klimt este mural, tenía muchísimo dinero, y tenían tanto dinero que lo que hizo Klimt en el original, que está en ese palacio y que ahora mismo no se puede visitar, es que lo había hecho no solamente con pintura, sino que había usado trozos de oro muy grandes, el mármol más caro que podía encontrar, joyas, piedras preciosas, y todo aquello tenía que brillar un montón. Y se basó, porque aparte de tener dinero, la familia Stocklet tenía un montón de arte egipcio. Y lo que hizo fue Klimt basarse en ese arte egipcio para poder hacerle estos murales. Aquí tenemos el árbol de la vida, que es como que está siempre alrededor, o mejor dicho, en el fondo de todo el friso, y nos representa pues nuestra vida, los distintos caminos. Si elegimos una cosa o elegimos otra, iremos por una rama o iremos por otra. Esas manchitas que se ven por los troncos pues son las vivencias que hemos tenido, y vemos a una especie de halcón
que ese halcón es la representación de Horus, el dios egipcio, que por un lado puede representar la vida o podemos interpretarlo también como la muerte. Y al otro lado tenemos otro de las figuras que están en este friso, que es lo que podemos entender que es la figura de un hombre abrazando a una mujer, y también está lleno de un montón de símbolos. Por ejemplo, el paño o el manto de ella es un manto en el cual se ve lleno de flores, y él se ve con círculos, con cuadrados, y lo que más interesante es, tiene representados peces y pájaros, que en la cultura egipcia representan el poder. Fijaos aquí, tenemos el friso, son tres, ese que vemos, el pequeñito que hay en el fondo y luego otro que no vemos que está enfrente del grande. Klimt murió en 1918, todavía era muy joven, pero había pintado un montón, y murió por la que se mal llamada gripe española.